Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva jornada de matinal. Hoy, 7 de octubre del año 2019. Estamos en el día D, en un día después de que en el país se celebraran a nivel nacional primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana. Virtual ganador Gonzalo Castillo, pidiendo o hablando de fraude Leonel Fernández. Luis Abinader arrasó, como decían las encuestas, 74% a 21%. Así estamos en el día de hoy. Percio Maldonado, Loreni Solano, Alberto Caminero, un servidor. Bueno, pues estarán con ustedes esta mañana hablando de todo esto, sobre todo después de este trabajo extraordinario, esta transmisión simultánea que hizo el grupo de medios Telemicro desde las 7 de la mañana hasta que la Junta Central Electoral dejó de estar en la presencia de los miembros de la Junta Central Electoral en esa centro de divulgación. Eran prácticamente a las 10 de la noche, más o menos, cuando ya se habían computado el 99.26%. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Este bateo y corrido. Bueno, sí. ¿Es un bateo y corrido? Fuimos sí. a la casa a cambiarnos, a ducharnos y a cambiarnos y regresamos para acá para seguir informando a la población. Cuando yo llegué aquí, encontré a todo el personal y nos fuimos a cenar. Estamos hablando de que a las 1 de la noche nos acostamos. Hay que decir que Luis ha comenzado a celebrar su victoria, iniciando su campaña para el 20. ¿Se puede llamar victoria eso? Bueno, sí, porque claro, ganó. Todo el que pasa una prueba así, gana. Pero los periódicos de hoy, lunes 7, es decir, el día después, amanece ya con la campaña. Ahí, por ejemplo, los periódicos tienen títulos en primera. Veo aquí en el Nuevo Diario: empezó el país que tú quieres, Luis, como un cintillo. Me gustó mucho, me gustó este del Nuevo Diario. En el Diario Libre dice: juntos decidimos el cambio, Luis, entonces el cambio va. Es decir que... usted está señalando sí, no, la parte campaña, promocional, la parte promocional okay. del asunto. ¿Qué es lo que te gustó? No, aquí el título, Gonzalo y Luis se imponen en primaria, Leonel Fernández se resiste. Dice el periódico El Nuevo Diario, un título es, bueno, como se interesa, ahí está. Luis empezó a hacer ahora, a invertir en la campaña de la publicidad. Y ahí está El Nuevo Diario. Es importante destacar, y voy a decir por qué yo creo que si es una victoria, pudiera ser una victoria pírrica para el PRM. Y le voy a decir por qué. Porque de un padrón de más de 7.4 millones de personas y teniendo ellos 1.296.000 personas inscritas, exactamente 296.483 personas, que no llegaran a 300.000 personas votando en estas primarias, es interesante de analizar. Mira, nosotros... Muy interesante de analizar. ¿Y tú sabes por qué? Porque esto es un mensaje a la población dominicana. Nosotros estuvimos durante varias semanas diciendo: señores, las primarias no solamente son el PLD, el PRM está participando. El PRM, cuando nosotros atacamos el hecho del gasto de Gonzalo Castillo, también hacíamos la comparación cuando se dieron los resultados ante la Junta Central Electoral del informe de los mismos, y decíamos y comparábamos cómo un solo partido tenía más de 550 millones invertidos en esta campaña o en esta pre-campaña para elegir a su candidato, y el otro no llegaba a los 60 millones. Y solamente con Luis no tenía 50 millones gastados. Y en este caso es un metamensaje a la población de que de ese 1.296.483 personas no llevaran a votar 300.000. Es de verdad un poco no lo veo así, de analizar. Yo no lo veo así. Yo diría que esa es una lectura interesante y son parte de los análisis que habrá que hacer ahora. Pero nosotros decíamos aquí que el PRM, y lo decíamos anteriormente, no iba a llegar ni siquiera
y si hacíamos el cotejo de que unos 300,000 a 350,000 votantes lo iban a hacer en el PRM, porque en el PRM no había esa efervescencia que existía como en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero ellos quieren ser presidentes. Pero, ¿qué ocurre? Que en el caso se hablaba de que iban a votar 2 millones y pico en el Partido de la Liberación Dominicana y no llegaron a 2 millones. ¿No llegaron a 2 millones? No, son 800,000 y pico de votos de cada uno, es 1.600.000, 700,000 votos. Esos son las parte de las lecturas que obviamente Una primaria así. A nosotros que vivimos analizando, a los estrategas políticos que tienen que estudiar cada fenómeno, porque aquí el que no estudia no pasa. Claro que sí. Aprender las lecciones, yo creo que hay muchas lecciones que se extraen de aquí para la Junta, para la ciudadanía, para los partidos, para las encuestas. Es decir, que hay que decir y reconocer que la encuesta Mark Payne fue la única que dio lo más acertado. Y en el empate técnico de 46. Y Sigma 2. Sigma 2 se acercó. Sigma 2 habría que buscar el número, pero fue más dándole lejos. mayoría a la que quedó 40 pero la 45, que planteó prácticamente el tranque fue el Mark Payne. Fue la que fue más certera en ese sentido. Ahora, yo veo lo siguiente. El escenario a partir de ahora es distinto para los dos partidos. Todavía en el caso del PLD, pues estaría por verse cómo se va a solucionar el conflicto interno, ¿no? Las dificultades internas. Yo creo que la denuncia que hizo el presidente Leonel Fernández ayer tiende a complicar digamos, la dinámica interna del partido, más que del resultado de la Junta. No es algo agradable para el proceso, porque dejar, digamos, la duda en un margen importante de la población dominicana de que puede hacerlo, no solo siembra dudas sobre el proceso, en el sentido de que él haya perdido porque le hayan alterado la voluntad popular, sino que pone en cuestionamiento un sistema nuevo que se estaba probando también, que es el caso del voto automatizado. Claro. Y que hasta esa denuncia todos los sectores políticos y observadores y todo el que ha evaluado el sistema lo consideraba y lo considera como un proceso exitoso y un procedimiento amigable para votar. Entonces, yo diría que hay que ver cómo va a repercutir en el orden interno. La Junta parecía ayer dar una respuesta indirecta a lo que dijo. Yo creo que fue más que directa. Sí, pero digo indirecta porque al no mencionarla tampoco puede dar una respuesta apresurada frente a una denuncia tan delicada en temas tan sensibles como eso. Posiblemente habría que ver si el presidente Fernández, haciendo esa denuncia, tiene algunas iniciativas concretas para mostrar a dónde se han encontrado los fallos. Hay un problema en esto, que estos procesos se impugnan en las mesas electorales. Entonces, si no aparece esa impugnación, difícilmente se pueda prosperar y la cosa quedar más como un mal aliento en el ambiente, ¿correcto? Entonces, o habría que ver si recurre a algún tribunal y con la idea de que algún tribunal puede y se invente algún recurso. Pero yo sí creo que le impone a las dificultades internas. Es como cuando tú le echas pimiento a algo que está picante, ¿verdad? Está picante. Ahora, yo lo que le puedo decir es, en relación a todo esto, ayer nosotros estuvimos en un proceso que tenía alterados los nervios de la población, señores. Ayer no hubo espacio para otra cosa que no fuera darle seguimiento a ese proceso. Aún la gente que no estaba en política y que no pertenece al Partido de la Liberación Dominicana. Incluso algunos que no votaron, pero exacto, sí estaban pendientes. Pero estaban pendientes, como decían algunos memes, brechando. Pero miren, en el interín, recuerden además, que empezó... Fíjate, y qué interesante que tú dices eso, porque en la misma dinámica del movimiento del voto hacía atractiva estar pendiente de la pantalla, pero porque señores, cada vez que viraba parecía un juego cuando tú le estás metiendo un AO y después el otro viene y se empata, etcétera. Claro. Empezó dándole una ventaja a Gonzalo,
luego empieza a subir Leonel Fernández. Se mantiene durante un tiempo alto Leonel Fernández y luego de esto empieza a descender Fernández para subir Gonzalo. Y en dos momentos estuvieron empate completo. 47, 73, sí, 47, 94. Exactamente. Entonces, ¿qué hacía esto? Que la gente estuviera vuelta loca porque decía, pero ¿y qué es esto, señores? Sí. Esto no se había visto, pero tampoco habíamos tenido un proceso donde pudiéramos contabilizar en tiempo real lo que estaba pasando en esas mesas de la Junta Central Electoral. Y lo que decía, para concluir esa idea, es que ¿por qué el equipo de Leonel Fernández, luego de que empieza a descender y que ve que está cerrándose ya los 90 y tantos %, se retiran los delegados que tienen en la Junta Central Electoral? ¿Por qué no impugnaron ni dijeron nada en el momento que Leonel estuvo arriba durante mucho tiempo? Es una de las cuestionantes que yo tengo. Durante mucho tiempo, varias horas, Leonel estuvo a la delantera de este proceso de primarias y no dijeron nada. ¿Por qué esta denuncia? Que les voy a decir algo. Nosotros lo discutimos aquí de las cosas que podían darse en informática con este tipo de programas y no se dijo antes. ¿Por qué él no lo mencionó en ningún lugar antes de que había una situación de duda? Por lo que él menciona, él dice, el código fuente del software utilizado por la Junta Central Electoral, se instaló un algoritmo que ha adulterado los resultados. Eso puede existir, eso se puede dar. De hecho, tú puedes hacer que por cada 2 personas que voten por un candidato, haya 3 que voten por el otro, aunque no sea esa la opción real. Pero hay otro punto más interesante. Las mesas que fueron aleatorias, el conteo manual coincide con este resultado que fue automatizado, lo que tampoco te indica que sea 100% real si el aleatorio va consono con un algoritmo que se puede instalar. Nosotros conversamos de eso aquí. Yo no sé si te recuerda que yo mencioné al ingeniero Fernández, César Fernández, ¿te acuerdas? Que lo escuché decir en una intervención allá en uno de los programas en el Nuevo Diario, de que se estaba pidiendo el conteo manual y que no se quería que fuera las mesas predeterminadas para evitar que con un algoritmo se pudieran entonces alterar en aquellas mesas en que no se hiciera el algoritmo. El proceso de conteo se hizo aleatorio, es decir, nadie sabía dónde se iba a contar, sino que había un sobre cerrado y ese sobre nadie sabía lo que había ahí. Y cuando se abría era que se determinaba en ese centro cuáles mesas se iban a contar. Pero fíjense, yo creo que esa era una teoría que parece que se venía manejando. Y coincido contigo en el hecho de que quizás si había el conocimiento, porque evidentemente que eso no se determinó en el momento en que los números comenzaron a cambiar. Si se tenía conocimiento, si se dijo eso, entonces se tenía conocimiento de eso. Y no se dijo posiblemente de manera oportuna. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son los riesgos que pasa ahora? Primero, que eso se quede como una simple denuncia y no el propio sector de Fernández no haga una iniciativa como para hacerlo. Ver si la ley le permite, ya pasado el proceso, tener algún recurso. Pero lo otro, vamos a colocarlo en el punto más extremo. Los votos físicos están ahí. Ya se ha contado el 20%. Si se contara el 100% y se verificara que el voto físico corresponde con eso, ¿qué pasaría? El proceso quedaría validado o quedaría comprobado lo que él ha dicho. Claro que sí. Mira, en el caso de estas votaciones, no hay votos nulos, ni hay votos observados. Que usted pudiera decir, sí, bueno. Pero sí hay voto a ninguno. Sí hay voto a ninguno y hay votos que se le dieron a no votar. Bueno, pues eso es ninguno. Eso es a ninguno. Pero cuando hay una votación tan estrecha, lo más lógico es que el que esté debajo trate de buscar la fórmula de que se cuente en el voto manual. Al final, Leonel Fernández lo que quiere es, primero con esa denuncia grave, y además que ensombrece el proceso que se venía
que se venía celebrando de manera muy participativa. Los ciudadanos votaron de manera cívica en los colegios electorales donde participaron los dominicanos. Fueron, a pesar de que en algunos empezó tarde el proceso de votación, o sea, se retrasó, ahí los dominicanos no se alteraron ni armaron líos, sino que esperaron con fe y civismo a que eso se produzca, y cuando abrieron las urnas, bueno, fueron a votar. Cuando Leonel Fernández habla de que un algoritmo atacó la fuente de ese proceso de automatización, estamos hablando de, mire señores, estamos hablando de tecnología. La tecnología fue intervenida. Eso es lo que dice el presidente del PLD y expresidente de la República, precandidato presidencial. Pero además de eso, yo creo que este proceso, después de esa denuncia del expresidente Leonel Fernández, tendrá necesariamente que terminar en el Tribunal Superior Electoral. Porque en el caso de la Junta Central Electoral, si usted, así dice la ley electoral, si usted no hizo su observación, si usted no hizo su denuncia en el mismo centro de votación, a menos que eso no lo haya cambiado, no recuerdo, tendría que buscar eso, establece de que si usted en las mesas ahí no dice que hubo un fraude, que usted está inconforme, ya cuando pasa a la Junta Central Electoral y cuando pasa el tiempo, ya usted no puede hacer ese reclamo. Ahora, frente a un partido de la Liberación Dominicana dividido en mitad, oigan bien, mitad, de acuerdo a ese proceso electoral de ayer, solamente la diferencia es un punto porcentual. Estamos hablando de cerca de 20,000 y pico de votos. De diferencia. 20,000 y pico de votos. Lo que te indica a ti que en el Partido de la Liberación Dominicana necesariamente tiene que buscar un diálogo y un entendimiento, porque como está ahora, Danilo tiene la mitad y Leonel tiene la mitad de ese PLD. Son los responsables, Leonel y Danilo, de que ese partido, ya en este proceso que se vio completamente dividido desde el principio hasta el final, no se divida en acción. Porque estamos viendo de que la Junta Central Electoral fue clara. Dijo, mire, aquí no ha ocurrido absolutamente nada pecaminoso. El software y el hardware de este proceso automatizado nos dignifica y nos enorgullece. Ahí descartó de pleno la denuncia de Leonel Fernández y fue más enfático. Fue una jornada exitosa. Aquí no va a pasar nada. Aquí vamos a esperar que continúe el 100% de la votación, 100%, y la vamos a esperar esta noche, decía el presidente de la Junta, Julio César Castaño Guzmán. Lo que sí es que hay que llamar a la prudencia a los miembros del sector de Danilo y de Gonzalo Castillo, que es el virtual ganador del proceso interno del PLD, asumir con humildad ese triunfo que le dieron los ciudadanos, los PLDistas en las urnas, y a Leonel Fernández, que el sector de Leonel Fernández entender que para que haya una democracia tiene que haber demócratas. Y los demócratas son aquellos que, aunque pierdan por un voto, señala y felicita al que ganó y reconoce su derrota.
En el caso de ayer, está ensombrecido el panorama electoral con una denuncia grave, como es el de señalar fraude electoral, porque no es un asunto decir que el algoritmo que vulneró los resultados. No. Está diciendo el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, que hubo un fraude electoral, porque Gonzalo Castillo se mantuvo 50-44 durante casi una hora del proceso, y después hubo un rebase, un empate y luego un rebase. Se puso Leonel Fernández en 15,000 votos por encima de Gonzalo, faltando, y se señalaba que todavía faltaban los votos del sur, de la provincia sur. Después que llegaron todos esos votos, comenzó a bajar hasta el punto de que volvieron a empatar 48-74. Y a partir de ahí comenzó, cuando a medida que iban las cantidades de casi el 100% o por el 90% de los votos, a partir de ahí comenzó entonces Gonzalo Castillo a sostener una tendencia hacia la alza y una tendencia hacia la baja de Leonel Fernández. Ahora, entonces hay que ser respetuoso del proceso electoral. La gente tiene que saber que se va a ganar o se va a perder en un proceso electoral. Usted tiene que estar consciente de que usted va a ganar o va a perder. Hay una realidad con una cosa importante para esta frente, incluso a la misma denuncia. ¿Qué van a decir los otros actores que participaron en el proceso? Por ejemplo, en el caso de Luis, que ganó una mayoría amplísima. El presidente Hipólito Mejía, que se dijo que iba a hablar ayer, ha dicho que va a esperar el informe final de la Junta. Y en el cronograma de la Junta, esos son como alrededor de 5 días. Los 5 días hábiles. Los 5 días hábiles para entonces poder hacer una especie de proclama final con un informe diciendo cuáles son los resultados definitivos. Y entonces los actores tendrán también un tiempo para reaccionar frente a eso. Ha dicho el presidente Hipólito Mejía que va a esperar ese final. Hay que esperar también el informe de los observadores internacionales, que tomado suelto ayer, muchos de ellos, pues algunos incluso se mostraban sorprendidos del éxito del proceso. Aquí está también la OEA, y la OEA tendrá que dar un informe. No sé si finalmente se acreditó a la Embajada de los Estados Unidos que había pedido. Ellos habían pedido, seguro que están participando. Que están participando. Entonces, yo creo que todos esos informes van a contribuir mucho o aclarar las aguas o a complicar. Bueno, ayer Participación Ciudadana también rindió 2 informes sobre el proceso y hacía una observación concluyente en el sentido de que el proceso había pasado la prueba, hacía una serie de recomendaciones a la propia Junta, como eso de que concentró demasiado gente en los mismos centros, y eso, claro, había que reconocer también, y yo pienso que la propia Participación Ciudadana nos decía anoche que el doctor Álvarez decía que él dijo que la Junta se había equivocado, y alguien en Participación Ciudadana le dijo, y nosotros también, porque nadie proyectó la cantidad de personas que iba a participar. Y a eso tú le sumas el proceso que es automatizado, que mucha gente se quedó perplejo, que tardó más de la cuenta en hacer su elección porque no dominaba. Hay varias denuncias de gente que no supo utilizarla. También hay que decir aquí lo siguiente: al país le gusta votar, pero no le gusta estudiar. Entonces, la mayoría de la gente ve la cosa, cree que sabe, y después cuando le dicen cámara, acción, y le sueltan solo en la pantalla, entonces ahí se turba. Se tranca, claro que sí. Y mira, yo tengo algunas observaciones con relación a eso mismo. Mira, el horario de votación era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Uno de los procesos que alteró el orden de ese estructura ya establecida fue que algunos colegios empezaron más tarde de la cuenta. Algunos a las 9:30 todavía no habían iniciado. Y por eso, cuando se estaba acercando a las 4 de la tarde, nosotros aquí en Medios Telemicro, a través de la transmisión especial,
dijimos y les preguntábamos a ustedes allá qué pasaba, porque entendíamos que la Junta tendría que darle chance a las personas que todavía seguían en fila. Recordar que nosotros estuvimos presenciando y dándole seguimiento a casi todos los colegios electorales con periodistas en casi todas las partes del país, o en casi todos los colegios, porque en todo el país estuvimos, y mencionábamos que habían colegios electorales donde había gente que decía que votó mal porque no entendió el proceso, la máquina. Y la gente, lo que yo siempre decía, hay un proceso psicomotriz, bueno, que es el cómo usted manipula cualquier objeto. Yo tal vez no sea tan buena con un pico y una pala, ¿verdad? Porque no estoy acostumbrada a eso, pero tal vez el que está acostumbrado al pico y la pala no sea tan diestro con el celular como lo soy yo. Sabe que el argumento de que votó mal no es válido, porque después que tú le diste a imprimiste el voto. Claro, pero ahí es que está. Recuerde lo que pasó ayer con la mamá del propio aspirante a presidencia, a presidente Gonzalo Castillo. Ella se equivocó y le dio a no votar o a ninguno. Y en este caso le pasó a mucha gente. En Herrera reportaban varias personas, una señora de 60 y tantos reportaba que fue que se equivocó, pero que ella quería votar, entre otras cosas. Entonces, este ejercicio de ayer es importante tomarlo con las pinzas del tema de que va a ser el mismo equipo de trabajo para las elecciones del 2020, sí, las mismas mesas electorales y el mismo horario. No, entonces, ese horario, Percio, hay que tenerlo. No, el horario no es igual. No va a ser igual. Porque la ley establece cuál es el horario. ¿De 8 de la mañana? Creo que de 6 hasta las 6 de la tarde. No, es más largo. Pero fíjate que ayer eran las 7 de la tarde o 7 de la noche y todavía había gente votando. Lo que le voy a decir, y eso también es un aprendizaje. Cada unidad, cada mesa es un equipo individual. Sí. Es decir, es una computadora, para que la gente no crea que es una cosa del otro mundo. Es la computadora que tú usas en tu casa. Es una computadora lo que hay, con una pantalla, con unos equipos. Entonces, cada equipo, tú tienes que encenderlo de manera individual. Alguien incluso subió unos videos que están abriendo la valija, que es la cosa. Adiós, pero si no abren la cosa, ¿cómo sacan la máquina? Eso hay que abrirlo, todo eso hay que abrirlo. Porque lo que te dan es como una maleta, que se corra y ahí está. La computadora, todos los equipos, todas las cosas. Entonces, alguien tiene que abrir eso e instalar el equipo y encenderlo. ¿Qué pasa con las computadoras? A veces hay una computadora que no te prende, que no te responde. A veces hay que resetearla para que te venga y... todo eso, y hay un equipo técnico. Lo que pasa es que si tú tienes 7,000 mesas, eso quiere decir que tú tienes 7,000 equipos que tienen que funcionar de forma individual. Tú no prendes de un tiro y todos funcionan a la misma hora. Entonces, habrá que tomar un tiempo, tal vez más temprano, para calentar esos equipos, para tratar que cualquier problema técnico que se presente se pueda solucionar antes de iniciar el proceso. Pero para concluir el comentario, para concluir lo que mencionaba, ayer con el tema de los horarios de las mesas, y que se extendió porque el presidente de la Junta decía que iban a concluir las personas que estaban en la fila. Al momento de que dieran las 4 de la tarde y pasara esto, el doctor Leonel Fernández llamó a sus militantes a que no dejara las mesas electorales, que ese fue otro de los reportes que nosotros recibíamos constantemente, que la gente decía, me tengo que ir porque tengo 2 horas aquí, no me han dejado votar, no he entrado, y lugares que cerraban un pedazo hasta que fuera adecentándose un poco internamente. Luego hizo lo Margarita Cedeño y también Gonzalo Castillo, que llamó a su gente a no dejarse, no cansarse y continuar hasta completar el voto. Y creo que esto también fue decisivo al momento del conteo final, la presentación, porque definitivamente muchos de los electores le dieron el favor de quedarse hasta el final, aún sabiendo de las filas kilométricas. Y mencionar lo que decía Participación Ciudadana, una de las cosas que se vio y todavía lo estoy viendo, de gente que estaba supuestamente comprando votos. Ahora, esto es importante que se tenga porque el mismo pleno de la Junta había dicho que iba a trabajar todo el peso del orden público para las personas que fueran encontradas con esto. El fantasma del fraude, el fantasma del fraude. Hay video, Caminero. De todo. Oye, las redes sociales tiran de todo. Pero mira, hay veces que hasta videos de hace 4, 5, 10 años se busca y se tira. Pero hay que decir una cosa. Hay que decir una cosa. En el caso de la Junta Central Electoral y en su proceso fue prácticamente validado por los
observadores internacionales que nosotros entrevistamos. Incluso uno de Puerto Rico estaba maravillado por la forma tan rápida, tan fluida, por la forma tan sencilla en que se desarrollaba el sistema electoral dominicano en un proceso automatizado. Incluso dice, oye, yo me voy maravillado, sorprendido. Y también en Participación Ciudadana, en su informe, que dijo lo siguiente: el 98%, oigan bien este dato, el 98% de los software, eso dijo Participación Ciudadana, de los software fue colocado o se colocó en igual número de mesas electorales, y que en el 95% de las mesas electorales Participación Ciudadana determinó en su informe de que se habían instalado esas mesas electorales y que sus autoridades tenían conocimiento de cómo se iba a manejar el proceso automatizado. Y que en el caso, después nos lo dijo Pancho a nosotros en la entrevista, dice, en el caso de la denuncia o su observación de que en un 17% se había iniciado de manera lenta, que se había retardado, eso se solucionó porque se trataba de que no encendía la máquina o que había que resetearla o que había que... Pero que eso en el camino se hizo. El problema es que nosotros aquí los dominicanos, por Dios, tiene que llegar el tiempo en que ese fantasma del fraude, ese fantasma de la compra de votos, y de la compra, eso sea parte del olvido, porque eso son no existe eso en la actualidad. Bueno, sí, Loreni, que puede existir, pero no, eso no va a vulnerar un proceso electoral. Ni altera los procesos electorales, ni hay forma de evitar que alguien haga un negocio de cédula. Eso es una cosa que hay que sacarlo de la agenda electoral del país, porque eso no es lo que determina el asunto. Mira, y yo le quiero decir a ustedes lo siguiente. El PLD, que evidentemente mostró una fuerza extraordinaria en este proceso, aunque dividida, Sí. habría que casi reconocerle a ambos sectores una capacidad extraordinaria para resistir. Primero, el presidente Fernández, que era él contra el Estado, ¿verdad? Claro que sí. Por tanto, pero a Danilo Medina hay que reconocerle Oh, que en 30 días prácticamente. 54, 54, 55 días. Pero 55 días, pero era en el proceso de bailotear a 8 para seleccionar uno. Eso sí. Es decir, cuando tú identificas uno, es decir, imponer un candidato en 30 días, cuando no eres tú que eres el jefe político de tu fracción, es una tarea que merece también un reconocimiento. Es decir, y yo creo que si tú convocaras al comité político del PLD hoy, o en los próximos 10 días, posiblemente se matarían muchos, se entrarían a pecosones a muchos. Sí. Pero en algún momento el partido debe llegar a un estado de sosiego en que comience a restablecer sus procedimientos, sus mecanismos, como para reunirse y comenzar a evaluar lo que ha pasado, lo que ha sucedido y lo que hay que hacer hacia adelante, porque Claro. ellos tienen dos caminos, o se unen o se separan. Pero si se van separados, le van a dar la ventaja al PRM, Bueno, que el PRM está bien. está muy confiado en el hartazgo de la población nacional Está bien. para salir del Partido de la Liberación Pero Dominicana. el PRM tiene también el desafío. Quizá pues, dice que el que tiene lágrimas profundas comienza a llorar. Empieza a llorar temprano. Pero mira, Tal vez Luis ha comenzado hoy justamente a comenzar Parece- a presentar su campaña, conociendo, porque por lo que tú señalabas ahorita, tal vez el PRM no ha capitalizado el disgusto que hay contra el PLD, el disgusto natural acumulado sí. y ¿Sabe? irrazonable. usted de una sabe población. cuánto fueron los votantes Entre Leonel- entre Leonel hasta ayer, faltando como 50 mesas por Ajá. computar. Entre Leonel y Gonzalo solamente. Sí, entre Leonel y Gonzalo. 1.794.000, que cuando usted le suma 12.000 que sacó Manuel.
Manuel Crespo, que dice, Melania Paredes registra 12.779, Marix Hernández 11.000 y Manuel Crespo 10.318. Estamos hablando que cerca de 1.800.000 y pico votó en el Partido de la Liberación Dominicana. Y oigan bien esto, porque los errores se pagan así como estos. Hay que el ego de los líderes políticos dominicanos lo llevan a cometer errores. Porque, por ejemplo, Manuel Crespo, todo el mundo sabía, o por lo menos yo lo sabía, que es un hombre cercano al presidente Leonel Fernández. Así es. Pero él decidió competir y que aparece su nombre como precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para hacer carrera para el 2024. Bueno, déjame yo hacer carrera. Pero esos 10.000 y pico de votos no se le suman a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque el acuerdo de apoyo se hizo después de que se inscribieron. Después de que se inscribieron y después de que la Junta accedió a la prórroga, que fue hasta el 10 de septiembre. ¿Cuántos votos fueron por el PRM? Por el PRM. Casi 300.000. Casi, no llegaron a 300.000. No llegaron. No me digas casi. Mira a ver si bueno, yo te lo voy a buscar. Pero en lo que tú lo buscas, recalco eso que menciona Caminero, y nosotros lo decíamos ayer, caramba, esos votos de Manuel Crespo y tal vez los de Melanio Paredes, que tal vez no tuvieron un acercamiento. Marix Hernández no la mencionó porque ella dijo que iba a correr hasta el final, pase lo que pase, así fuera un solo voto que obtuviera, porque ella decía que tenía que haber una representación de la mujer en esta contienda interna del PLD. Y Manuel Crespo toma la decisión de levantar la mano de Leonel y apoyarlo, pero en un momento donde ya sus votos no le cuentan a Leonel. Plazo para las alianzas. Fuera del plazo. La Junta estableció una fecha a principios de septiembre y el PLD, la Comisión Nacional Electoral del PLD, solicitó al Pleno de la Junta que se le extendiera el plazo porque todavía no habían concluido con las encuestas que daban en 5 o 6 de septiembre. ¿Cuál era el favorito? Exacto. La Junta lo extendió hasta el 10 de septiembre y pasó el 10 de septiembre y Leonel y Manuel no hicieron ningún acuerdo y esto repercutió negativamente en Leonel Fernández con este tema. Mira, escúchame, aquí los votos yo tengo aquí, PLD pasa, el PRM pasa de 300.000 votos. Estamos hablando, que dice aquí Luis Abinader con 283.000, súbelo ahí porque a mí me da por los 370. Luis Abinader tenía 283. 370 me está dando aquí, vamos a ver, súbelo usted en su computador. Dame lo otro. 283.163 votos para el 74% de Hipólito Mejía, de Luis Abinader. 80.934 para Hipólito Mejía, para el 21.18. ¿Los otros cuántos sacaron? En el caso de Wellington, el no sacó 6.412 votos. 6.412 votos. Pues habían otros, hay dos más. Sí, hay dos más, pero no sacaron. No lo menciona. No lo menciona, pero sacaron. Vamos a dejarlo, espérate. Sacaron como mil y algo. Pero ¿y en qué momento subió a 200 y tanto Luis? Si ayer tarde estábamos con los 70 y pico de Luis y 21.000 y pico de Hipólito. Tenía un 74%. Sí, pero ayer, antes de nosotros cerrar, Luis no llegaba a los 100.000. No. Luis tenía el 74% de los votos. Te digo de la cantidad. ¿Tú te acuerdas de la cantidad de los votos? Sí, 283.000 votos, más o menos, eso era. Le sumaron como cuando estábamos dando los resultados, estábamos hablando de que ya estaba definido en ese lado, y después fue eso, de las 280 y algo, las mesas que se computaron después de eso le sumaron algo más. Estamos hablando de 370.000, casi 400. Claro, en estas elecciones habían 11.000 y tantos aspirantes, digo tantos por la cantidad. En el rango de 300 a 400.000 votos iba a ocurrir en el partido, decía ayer, votarían entre 300.000 a 400.000 votos, nunca pasarían de 400.000 votos en el PLD. En el PRM. En el PRM, decíamos nosotros ayer, y yo le decía, si en el PLD llegan a 2 millones de votos, que celebren. Y va
Eso quiere Un decir, millón y pico de eso votos. quiere decir que los partidos, más o menos en promedio, votó alrededor del 30%. El 30% de lo que votan. 30 y algo por ciento en ambos casos, en ambos partidos, relacionado con su padrón. Por ejemplo, Así es. el PRM relacionándolo con el 1.300.000 y el PLD relacionándolo con los 5.1 o 6.1 millones de electores, Sí. porque a los 7.4 millones hay que restarle el 1.5 del PRM que se supone que no debían votar por el. Caballero, vamos a hacer una pausa, Así porque es. después de los deportes hay que ver quiénes también se quedan fuera de esta contienda, que tenían una ventaja supuestamente en sus encuestas, que era avasallante. En breve regresamos con más aquí en Matinal.